Y esta es una persona que trabajó para mí. Luego tuve grandes esperanzas en esta persona. ¿Cómo crees que será cuando entres en un negocio así, cuando sea completamente pasivo? Contratar a personas, enseñarles, capacitarlas, formar un equipo. Ahora hay mucha publicidad y se habla en internet y demás. Ingreso pasivo. ¿Cómo posicionas tu negocio? ¿Activo o pasivo? En 2023-2024. Casi no cambió. Bueno, estaba listo para cerrar todo y dedicarme a otra cosa. Ya todo. Después de hora cuando regresas a la estación y vas a casa, no piensas. Menos del 1%, tal vez medio por ciento. Y ahora será alrededor del 8%. Ingreso pasivo es difícil de alcanzar. Se necesita mucho esfuerzo y tiempo para lograrlo. Hola a todos. Y hoy tendremos una transmisión muy interesante, porque tenemos como invitado a Vlad Fedorishin, y es una persona que trabajó para mí. Luego tuve grandes esperanzas en esta persona, pero me dejó y se fue a dedicarse a pintar edificios. No le gustó la fontanería. Y luego no le gustó pintar edificios y se fue a la franquicia de FedEx. ¿Qué preguntas tienes para mí hoy? Hola, estimados. Me alegra mucho cómo me presentaste, la persona que me dejó en este podcast. Y yo tenía esperanzas de que Vlad enseñaría y sería un gran asistente para mí. Todos ponemos esperanzas en alguien, pero no se cumplen. Pero te diré, obtuviste más. Conseguiste un gran amigo, no un empleado. Te agradezco que me hayas invitado a este podcast y me siento complacido. Te diré que probablemente este podcast te lo será interesante, eso espero, porque te conozco y tendremos preguntas, ¿no sabes? Que probablemente sean más relevantes para ti, lo que he escuchado. Eran generales sobre la adaptación. Vamos a ir un poco más profundo, ¿sabes? Hablemos sobre... Mi primera pregunta para ti es esta. Vamos, dijiste que tenías 3 millones, eso dicen todos. 3 millones es tu nivel. ¿Cuál es tu ingreso neto? Dime, los porcentajes. El ingreso neto es el total de... Para este año aún no hay cifras, que ya terminó. 2023, digamos. El año pasado mi ingreso neto fue de 60,000. ¿Eso es qué porcentaje? En el año 23 es menos del 1%. El 20% en el año 23 es aproximadamente menos de 1% en total. ¿Por qué pregunto? En FedEx también tenemos un gran ingreso, todo suena muy bien, pero al final, cuando haces las cuentas, sabes, es un pequeño ingreso neto. Y muchos ucranianos que llegan y preguntan, bueno, ¿cuáles son tus retornos? ¿Cuánto dinero devuelves? ¿Cuál es tu ingreso neto o cuál es tu margen? Y cuando digo 10, 15% es genial. ¿Cómo es que en Ucrania es 25-30%? ¿Qué dices a eso? En realidad 15% es excelente, 10% es bueno, menos del 10% es malo. Este año, si no me equivoco, las cifras serán alrededor del 8%. No llegó al 10% este año. No alcanza el 10% este año. Pero nuevamente hay que entender que esto es el beneficio de la empresa. Hay dinero que se destinará al desarrollo del negocio, a la publicidad. Mucho dinero se destina para que el negocio se desarrolle. Por ejemplo, si yo dijera, listo, no me desarrollo, quiero ganar la máxima cantidad de dinero este año. No necesitaría invertir en desarrollo. Para ti, FedEx, no necesitas invertir mucho en desarrollo. Bueno, como los automóviles. Son empleados y gerentes. No, pero yo también tengo automóviles, empleados, además gerentes. Bueno, necesitas publicidad. Sí. Pero la publicidad, el branding, hay muchas cosas que se deben hacer que no haces en FedEx. Por eso, hay muchos gastos. Y como este es un negocio inestable, es decir, llegas, te dan las reglas y te dicen, aquí están tus reglas. Y hazlo así, así y así. Dependiendo de cómo gestiones como gerente, depende tu ingreso. Si haces mejor tu trabajo, ganas un 2% más. Si es peor, un 2% menos. Pero no puedes tener mucho hacia arriba o mucho hacia abajo o crecer 3 veces en un año. ¿Entiendes? O no puedes crecer el doble en un año. Ya está calculado para nosotros. ¿Sabes cuánto recibirás? Y tu jefe sabe cuánto debes ganar. Y dependiendo de eso, ganarás más o menos según tus cualidades como líder. Y para que Dios no lo quiera, no ganes más. ¿Cómo posicionas el negocio? ¿Activo o pasivo en tu vida diaria quizás? Activo. Entonces, ¿participas activamente en el negocio ahora? Completamente sí. ¿Cuántas horas crees que dedicas al negocio en este momento? Bueno, en 2024, en 2023 se desarrolló, 2022 y así sucesivamente, y en 2024 ya. Probablemente piensas que tu negocio ha mejorado un poco, ¿verdad? Tú cuentas. El año 23 fue el año más difícil de toda mi vida. Fue tan difícil que si tuviera que dedicarme al negocio de nuevo, no estoy seguro de que lo haría. Y quizás me iría a trabajar a FedEx. Bueno, fue muy difícil. Casi estaba listo para cerrar todo y simplemente dedicarme a otra cosa. Ya estaba casi rendido. ¿Y el 24? El 24, porque estoy solo y es muy difícil para uno solo.
A finales del 23, a principios del 24, los niños fueron a la escuela y mi esposa vino a ayudarme en el negocio. Es decir, un par de manos más, una cabeza más, ella se encargó de parte de la contratación de personal y otros asuntos y se volvió más fácil. Nuestro objetivo para el año 2024 era contratar a buenas personas, enseñarles, capacitarlas y formar un equipo. Y este año planeamos crecer, es decir, nuestros ingresos. De 2023-2024 casi no cambiaron. Los ingresos son casi iguales. Las ganancias en 2024 son mayores, porque casi un 8%. Era cerca del 1%. Menos del 1%, tal vez 0.5%. Ahora será cerca del 8%. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo en promedio dedicas al negocio? Intento dedicar un poco menos de mi tiempo en el año 24. Probablemente eran unas 10, 12 horas. Bueno, ¿eso es por día o por semana? Por día, por día. ¿Es el año 2024? Sí, ¿Cómo crees que será cuando tengas un negocio? ¿Completamente pasivo? cuando yo personalmente como persona y líder alcance ese nivel. Bueno, tienes planes, metas. Tengo planes de... Estamos trabajando, tengo una consultora de negocios. Galina, con quien trabajamos, ella ayuda, pero todo depende de mi rapidez, habilidad para controlar, delegar y trabajar en ello. Mi tarea para este año es liberarme y establecer un sistema, porque por ahora no hay un sistema que funcione por sí solo. Participo en muchos aspectos. Por ejemplo, soy como un supervisor de campo ahora. En parte, soy ventas, soy marketing, soy muchas otras cosas, ¿entiendes? Y cubro muchas cosas por mí mismo y no tengo tiempo para configurar cada una de estas áreas de manera cualitativa. Por eso, ahora hay personas que han venido a ayudarme en esta oficina y estamos avanzando, porque mi objetivo este año es crecer. Planeamos hacer alrededor de 4,5 millones este año. Quiero crecer y al mismo tiempo sistematizar un poco el negocio y configurarlo para que ya funcione, para que ya haya un sistema. Gracias. ¿Por qué pregunto esto? Sabes, ahora hay mucha publicidad y se habla en internet y demás. Ingreso pasivo, ya sabes. Y se ha convertido en tendencia. Pero noté que el ingreso pasivo es algo flotante y requiere mucho esfuerzo y tiempo para alcanzarlo. Me alegra. Tu podcast mostrando que para obtener ingresos pasivos y construir tu negocio hay que trabajar más que simplemente trabajar. ¿Sabes? En internet hay un meme muy popular donde el trabajador está trabajando así, ¿sabes? Luego el jefe trabaja menos. Y el jefe recibe todo el dinero, sentado, sin hacer nada. Ahora ella está completamente Dueño negocio, ¿qué dices eso? en Chipre. Bueno, sabes. Cuando alguien te acerca y dice, he trabajado mucho, ¿no? Estoy quemado. Piensas, ¿y dónde debería estar yo? Si tú estás quemado. Por ejemplo, cuando eras empleado para mí y luego dueño de un negocio, ¿dónde trabajaste más? ¿Como empleado o dueño? ¿Sabes cómo me va? Mi tarea, soy el director ejecutivo en nuestra corporación y me ocupo de trabajos pesados. Y tuve un periodo en el que yo mismo me sentaba y hacía las rutas. Tú vas, entregas los paquetes. Es agradable cuando vas, te pones los auriculares y vas y entregas los paquetes. Y disfrutas. ¿Sabes? Por ejemplo, veo que el conductor llegas y no piensas en el coche porque te lo han preparado. No piensas si tienes uniforme, cómo te cargaron. Vas, entregas los paquetes, regresas. Después de cierta hora, cuando regresas a la estación, vas a casa y no piensas. Pero me pasa que alguien no regresa y llama, el coche está cargado, está en la entrada, atascado, y tú trabajas hasta tarde, resuelves, llamas al mecánico, a los gerentes, e intentas manejarlo y te das cuenta de que estás siempre estresado, preocupado. FedEx es una situación única entre los inmigrantes, porque la mayoría se va a la construcción. Yo en la construcción y la gente viene, más familiarizada. FedEx es algo así. ¿Y cómo llegaste allí? Pero cuando trabajabas como pintor, tenías tu propio negocio de pintura. ¿Cuánto tiempo trabajaste entonces? También te estresas por el trabajo. Cuando estás haciendo trabajos ahora, piensas, ok, tengo 4 o 5 chicos, tengo que pensar en el próximo trabajo. Tu pregunta sobre la calidad pasiva. Una persona que ha podido construir un sistema de calidad excepcional, que es robusto y eficiente, y el negocio funciona de manera óptima, y todo está configurado de manera precisa y detallada, solo verifica los indicadores clave de rendimiento.
observando atentamente cada aspecto del negocio para asegurarse de que todo vaya bien, sin desviaciones significativas. Este proceso de monitoreo es crucial para mantener el éxito del negocio. Entonces ya descansa o decide vender el negocio, lo cual implica una cuidadosa consideración de las condiciones del mercado y las oportunidades futuras. Al vender, compra alguna propiedad, aunque allí también hay suficientes dolores de cabeza como la gestión de inquilinos, el mantenimiento constante y las fluctuaciones del mercado inmobiliario que pueden ser desafiantes y requieren una gestión diligente. No hay negocio sin dolores de cabeza. Son inversiones, buenas inversiones. Pero para invertir bien, primero hay que ganar bien. Y para ganar bien, ¿no? Hay que trabajar no solo con las manos, sino también con la cabeza. ¿Te has desilusionado con ese tipo de ingreso pasivo? ¿O todavía crees que es posible, pero es más difícil de alcanzar de lo que pensabas antes? Y realmente, ¿qué harás con el ingreso pasivo? Por ejemplo, vendiste el negocio y obtuviste 10 millones. No, esa es una forma diferente. El ingreso pasivo es cuando, dices que el negocio te genera un 10%, tienes gerentes que manejan completamente todos los procesos y tú solo revisas los informes al final de la semana o al final del mes y simplemente participas en... No, eso no es ingreso pasivo. Eso no es ingreso pasivo. Estás en el negocio, ya te dedicas al desarrollo del negocio, porque si no te dedicas al desarrollo del negocio, simplemente cae. Tu equipo no va a desarrollar tu negocio. ¿Qué es el ingreso pasivo? El ingreso pasivo es cuando has invertido en algún proyecto, te caen dividendos y no tienes idea de lo que está pasando allí. ¿No piensas en eso? En absoluto no pienso. Eso es ingreso pasivo. El ingreso pasivo cuando tienes un negocio nunca es ingreso pasivo, en absoluto. El ingreso pasivo puede ser parcialmente pasivo cuando tienes una propiedad, la entregas a una empresa administradora que la alquila y tú solo recibes el dinero cada mes. Pero de nuevo, hasta una crisis, hasta algún momento en el que puedes perderlo todo o algo más. ¿Entiendes? De nuevo, por ejemplo, alquilaste 10 casas de alguna manera, compraste 10 casas, las alquilas, recibes de ellas 10, 15, 20 mil dólares y están pagadas. Y no te preocupas por eso, eso es todo. Entonces eso es ingreso pasivo para ti. Se alquilan, no te preocupas por nada y vives hasta el final de tu jubilación, te basta. No ganarás mucho, pero tampoco caerás bajo. Entonces, en el negocio de servicios, ¿es imposible configurar un ingreso pasivo? No. Ok, gracias por esa respuesta. Hablamos sobre cuánto ganas, dijiste 8% y entendimos que hay muchas cosas personales que tú allí respecto a tus cosas del hogar, cosas familiares, el coche allí y así sucesivamente. ¿Deduces en los impuestos del negocio o los declaras por separado? Perdón, te interrumpo. Solo diré que ahora la gente empieza a escribir en internet, especialmente aquellos que llegaron este año, 2024, sobre los impuestos. ¿Cómo se declaran? ¿Cuándo se declaran? ¿Tu LLC? ¿Para qué sirve? ¿Qué es interesante? Si tienes un 1099, ¿cómo deducir? Es un tema interesante, tal vez deberíamos tocarlo. La cuestión, por ejemplo, cuando trabajas como empleado, es una gran desventaja, especialmente en California, donde todos dicen que es para la gente, para los trabajadores, pero les quitan hasta la última gota, en primer lugar. Empleado es el formulario W2. Sí, empleado, según el formulario W2. Es decir, ganaste dinero, pagaste impuestos y luego gastaste lo que necesitabas. Por ejemplo, yo como propietario de un negocio, gané dinero, pagué todos los gastos y de lo que quedó como dinero limpio, pagué impuestos. Por ejemplo, no puedo deducir de esto los productos que compro para casa, pero puedo deducir parcialmente el alquiler porque tengo una oficina en la casa que alquilo y legalmente puedo deducirlo. El automóvil que conduzco. Lo uso para ir al trabajo, para el trabajo y para volver a casa. El único día que uso el coche para asuntos personales es el domingo, para ir a la iglesia o por la tarde con los niños a Ocán. El 98% del tiempo lo uso para asuntos de trabajo. Es un coche de trabajo y todos los gastos de este coche son deducibles. No pago impuestos por ellos. Cuando compras un coche para ti, primero pagas el impuesto y luego pagas por el coche y todo lo demás. Por eso, hay un gran ahorro en esto. ¿Has oído hablar de esos refugios o refugios fiscales, tax shelters? ¿Usas alguno de ellos? Cuando gané un 1% el año pasado, no hay necesidad. Para el año 2024. No, pero está ahí ahora. Necesito que calculen la depreciación, porque compré coches. Cuando calcule la depreciación, mi porcentaje puede ser mucho menor. Las cifras no están listas. En este momento no estoy listo para responder. ¿Y qué piensas en general sobre ellos? Digamos, bueno, aquí, como es importante, en California y en América, alcanzar cierto tramo impositivo. Hay 3 tramos, hasta 80,000 si estás casado, hasta 120,000, de 120,000 en adelante.
En este tramo, impositivo pagas en porcentajes 12, 22 y 33%. 20, 20, 33%. Es decir, tu tarea es entrar en el tramo impositivo más bajo y también ganar lo menos posible personalmente para pagar menos impuestos. Y si, digamos, tienes algún negocio propio, por ejemplo, construcción o varios servicios, y ganaste $200,000, te resultó que tienes un beneficio neto de $200,000. ¿Cómo crees que la gente debería conservar más de ese dinero? ¿Tienes algún truco de vida para eso? Ahora, hablo de cosas legales. Entiendo, sí. Mira, tengo un negocio de 3 millones, ¿no? Pero oficialmente nunca he ganado legalmente 200,000 al año. ¿Cómo te respondo a eso? Medicom, sí. Porque el dinero que gano vuelve al negocio. ¿Sabes? Se gana y reinvierte en el negocio. Se gana y se reinvierte en el negocio. Solo tomo lo necesario para vivir. ¿Eso resulta natural al desarrollo del negocio? Natural desarrollo negocio. ¿Artificial para pagar menos impuestos? No, es natural para el desarrollo del negocio. Necesito desarrollar el negocio para que se desarrolle y crezca. Bueno, necesito invertir el dinero ganado. Porque es una empresa, es el dinero de la empresa. Y separo mis asuntos personales. Me pago a mí mismo con V2. Mi esposa trabaja, pagamos V2 y vivimos exclusivamente de ese dinero. ¿Tienes una corp o una LS? Corporación. Corporación, pagar V2 a propietarios. Ok, siguiente pregunta. Gracias por tu respuesta. ¿Qué aconsejarías, por ejemplo? Mucha gente compra un automóvil que pesa más de 6,000 libras, debido a que se puede deducir de manera significativa y considerable, y además es una opción popular. Por ejemplo, los autos grandes, los SUV. ¿Por qué los compran? Porque son pesados. Y eso permite deducir más. Es decir, compras, tienes clase, porque ese dinero lo puedes destinar a impuestos o comprar un automóvil. Es decir, pagas, pero ahorras mucho dinero porque compraste un automóvil, pagaste menos impuestos y en parte ese dinero se fue. Conduces un coche nuevo y genial. O digamos un hidrojet, por ejemplo. ¿Necesitas comprar alguna herramienta? ¿Equipo? Equipo sí. Y tú al final del año ves, he ganado y necesito pagar. ¿Es mejor que compre algún... Mucha de esa clase de cosas. Sí, sí. Creo que para el próximo año ya tendré esos planes. Es decir, entiendo que es necesario. Planificación, presupuestación. Ahora ya hemos llegado al presupuesto. Hemos comenzado a hacer el presupuesto porque hubo una historia así. Me encuentro con amigos. Y en ese momento mi facturación era de 1,5. 2 millones, algo así. Y ahí, otro chico que se dedica a los negocios se sienta y dice, ¿cuál es tu ticket promedio? Y yo digo, no lo sé. Realmente no lo sabía. Ellos dicen, sí, hablador, que 1,5, 2 millones, todo. ¿Cómo puede ser 1,5, 2 millones y no saber cuál será el ticket promedio? Pero había tanto trabajo, simplemente. Trabajaba y sacaba adelante el negocio. Realmente no tenía tiempo para mirar el ticket promedio. Entiendo que si tuviera más tiempo libre, analizaría y haría todo eso, probablemente mi negocio iría mejor. Porque lo haría de manera más eficiente. Pero en ese momento, pagarle a la gente su salario para que todos tuvieran trabajo, todos estuvieran ocupados y así como en una rueda, giras, 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 giras. Y al final no sabes cuál es tu ticket promedio y eres un charlatán que cuenta cosas. A veces pasa, sí pasa. Porque la gente cree que, ¿sabes? Contratarán esa empresa de robots, la empresa de analistas, etcétera, y luego me sentaré arriba, dirigiré todo y ganaré un montón de dinero. Sí, eso no funciona. Y ahora, ¿sabes? Muchas personas cuando llegan a América y, digamos, miran algún negocio de servicios o cualquier otro tipo de negocio, observan alguna forma de negocio, como una LLC, una corporación, etcétera. Y al observarlos entienden que deben encajar. Bueno, conformidad, compliance se llama en América, es decir, necesitas una cierta licencia y demás, digamos, llevar la contabilidad, etcétera, y la gente le teme a eso. Dime, bueno, da algún consejo a las personas sobre qué hacer para no tener miedo. O, por ejemplo, algunas aplicaciones específicas que usas, no sé, para la contabilidad, o que te indican cuándo llenar un formulario, digamos, algún tipo de informe anual o algo así. Adelante. Primero, hay contadores, los nuestros, con los que puedes hablar en tu idioma nativo y entender qué está pasando. Y ellos pueden no estar siquiera en California. Es decir, puedes encontrar a una persona en otro estado que tenga licencia o no tenga licencia, pero que conozca las leyes, que trabaje en ese estado. Y allí pues te costará bastante barato, ¿no? Y te estará hablando, aconsejando. Esto te costará, digamos, 1,000 al año. Quizás 500 al año si es un poco. En general haces algo pequeño. Puedes usar QuickBook, donde puedes cargar, registrar millas, hacer diferentes cosas. Es decir, hay programas que ayudan a contar las millas, a dónde vas, y luego puedes deducir oficialmente esas millas. Esto ahorra mucho.
Y cuando estás en WB2 no puedes deducir esto. Millas, cuando lo otorga oficialmente el Estado. ¿Por qué? Podemos decir con nuestra inteligencia, sí, es como un engaño, así, no es realmente. En realidad, el Estado da esta oportunidad para que te desarrolles y hagas crecer tu negocio. Es decir, no entiendes que esto es un poco, ¿sabes? Como si se pudiera usar en dos partes. Por ejemplo, que el IRS durante el COVID, el IRS permitió deducir el 100% de la comida. Antes de eso se podía el 50%. Restaurantes, completamente. Es decir, vas con tu esposa al restaurante, con alguien más, y lo deduces completamente. Gracias. Después de que termine este año, el próximo año no se podrá. Pero si tienes una reunión de negocios, necesitas escribir una carta, hay posibilidad de deducir completamente también. 100%. Restaurantes. Pero si vas y hablas de negocios, si es un almuerzo de negocios, un almuerzo de negocios se considera oficialmente si... ¿Cuáles son nuestras cifras este mes? Con la esposa, algo así. Listo, comida de negocios, hablamos de negocios. Bueno, entiendes. Es decir, dijiste dos palabras sobre negocios. Sí, eso es como una trampa. De alguna manera sí, pero es poco dinero, pero motiva a la persona a desarrollarse. Es decir, en realidad es genial por parte del Estado, algo así, ¿sabes? Una oportunidad, o ¿sabes? Algo así. ¿Sabes cómo para obtener? No sé decirlo. Un bono así. Un bono, así del Estado, sí. Y eso estimula a entrar en el negocio. Es decir, eso estimula a dedicarse al negocio. Si no existiera, ¿para qué? Que allí es lo mismo. ¿Para qué quiero más dolores de cabeza? Porque trabajas más que en un W2 cuando trabajas por tu cuenta. Ganas mucho más, no siempre tanto o más. Pero hay una probabilidad de que de 20 personas, una se convierta en un gran empresario y ofrezca empleo a 20, 30 personas. Por eso el Estado ayuda con pequeñas cosas para que puedas desarrollarte y tal impulso. Alguien se convirtió en una gran empresa. Porque existían esas oportunidades, volviendo a la queja de la que empezamos. Es decir, cuando comienzas tu negocio y te preocupas por hacer todo legalmente para que... Porque, bueno, el miedo, ¿entiendes? Primero que nada, quienes vienen por Do4U y demás es que podrían ser deportados si algo no se hace correctamente. ¿Sabes cuáles son los miedos de nuestra gente y, por ejemplo, cuando los nuestros comienzan algún negocio? ¿Y qué aconsejarías, digamos, para comenzar un negocio en la construcción, que sea, no sé, fontanería o incluso la misma pintura, por ejemplo, y empezar sin licencia y con el tiempo obtener la licencia? ¿O vale la pena enfocarse en obtener la licencia y luego avanzar? Avanzar, desarrollar el negocio. Primero, recomendaría ir a una empresa que se dedique a eso y trabajar un poco. Para ganar experiencia, entender. ¿Sabes cómo hacerlo? Así lo decidiste. Ok, tengo, no sé, mi propio pulverizador con el que puedo formar. Quiero empezar un negocio de parque. Voy. No tengo licencia, pero voy. ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿Detenerse, regresar, obtener la licencia? ¿O avanzar y obtener la licencia en el proceso? Lo importante para mí es que hay la letra de la ley y el espíritu de la ley. ¿Sí? Oh. Y hubo un caso así en Nueva York. Cuando llegaron los nuestros. Trabajaban para los nuestros y el dueño del restaurante. Después de una semana de trabajo dijo, y esto fue antes del COVID, antes de todo esto, dijo, sí, ustedes son como ilegales, adiós, no les voy a pagar nada, ¿qué me van a hacer, sabes? Ellos fueron al tribunal, lo demandaron, él fue al tribunal y dijo, sí, ellos violaron la ley, pero usted cometió un crimen, como un crimen. Violación de normas. Es decir, ellos violaron, pero usted cometió un delito. Porque no les pagó por su trabajo. Es decir, aunque trabajara con efectivo, trabajaba. Quien come debe ganar, es decir, sobrevivir. Y eso está bien. Y por eso el Estado, si vas, por ejemplo, a proyectos... Hubo una historia sobre los trabajadores de mantenimiento. En Florida arrestan mantenedores y el pico, todo, el trabajo de mantenimiento se acabó, arrestan a los trabajadores de mantenimiento y eso es todo. Por supuesto, porque ellos fueron después del huracán. Después del huracán y la tormenta, está prohibido que las empresas trabajen sin licencia. Es decir, el Estado protege a las personas para que no sean engañadas, porque perdieron propiedades. Ahora viene una persona y les cuenta algo, le pagan dinero, se lo llevan y la persona pierde dinero otra vez. Por eso el Estado interviene y prohíbe específicamente hacer este trabajo. Por lo tanto, cuando pasó el huracán y los trabajadores de mantenimiento fueron a hacer trabajos allí, por supuesto fueron arrestados. Porque es una violación directa de la ley. Lo fue. Es decir, ellos controlan todo esto específicamente. Si haces un pequeño trabajo, por cierto, en California lo aumentaron a $1,000. Ahora, del cliente. ¿Es en el año 25 o ya es en el 25? En el 25. $1,000. Y era $100, ¿verdad? Ahora es 750. Cuando llegué era 350 hace 10 años. Luego 500, 750, ahora $1,000. Por día, si haces trabajo al día. Por día del cliente, sí. Trabajo con material. Es decir, una factura, ¿correcto? Sí. Sí, puedes hacer 2 o 3 clientes al día por 3,000. Según la ley,
Necesitas obtener licencia de manitas. Hasta $1,000 no, más de $1,000, sí. Según la ley, pero de nuevo, volvemos al espíritu de la ley. El propietario puede contratar a una persona, pero será su responsabilidad que contrate a esa persona. No puedes hacer lo que requiere permisos, diferentes cosas, es decir, no puedes hacer eso, pero el Estado no interviene, no persigue ni controla a las personas que hacen estos trabajos, porque hay muchas que los hacen. Y mucha gente. Un conocido mío comenzó un negocio de fontanería, reparación de limpieza de desagües. Aproximadamente comenzamos al mismo tiempo. Él obtuvo la licencia hace un año. Tenía 8 personas o 6 personas y trabajaba sin licencia. Tenía vehículos cubiertos de publicidad y trabajó todo el tiempo sin licencia. Existe la posibilidad de que puedan atraparlo, arrestarlo. Había un conocido aquí en San Diego. Esto fue hace más de 10 años, cuando vino a dar un presupuesto para parquet laminado. Bueno, era un trabajo grande, una gran remodelación. Es decir, había una gran remodelación. Él vino a dar un precio alto. Cuando él dio el precio, la señora, así dice, ¿quiere jugo, agua? Ofrece de todo, ¿sabes? Él está dando el precio. Y después de que mencionas el precio, salen 2 tipos con placas, así con esposas, al garaje, donde ya hay 10 como él sentados. Bueno, parece que le costó $800. Entonces hace 10 años. Y ahora, ¿qué piensas que costaría? No sé, nunca he oído que eso suceda en San Diego. Si no me equivoco, el presupuesto para combatir a los trabajadores de mantenimiento que hacen más del presupuesto parece que es $1,000,000 al año. ¿Y qué es $1,000,000 para el Estado, para que estas 3 personas trabajen? Bueno, en el departamento. ¿Eso es para California? No, en San Diego. Bueno, escuché que en San Diego el presupuesto para el departamento que combate a los trabajadores de mantenimiento que hacen más de $1,000, es decir, se puede hacer después de desastres naturales. Tormentas sucesivamente. Yo sé. No, categóricamente. Prohibido. Ahora en Los Ángeles tenemos... No se puede hacer nada a los trabajadores de mantenimiento allí. Bueno, yo no iría allí como trabajador de mantenimiento porque allí será serio. Será muy serio allí. Porque es una violación grave de la ley. Ok, gracias. Vamos a resumir ahora la cuestión de las licencias. Es decir, digamos, tú ya aconsejas y no aconsejas. Comenzar un negocio y trabajar sin licencia, pero al mismo tiempo obtener la licencia, ¿correcto? Sí, mi cuestión personal. Comencé el negocio sin licencia. Tenía volver, trabajar parquet, irme con la familia, vivir sin poder pagar alquiler o empezar a trabajar por mi cuenta. Bueno, como que no voy al Estado y digo, denme dinero, no tengo con qué vivir. Voy a trabajar. Y el Estado está bien, es decir, entiende que estás alimentando a tu familia. Nadie te va a decir que te quedes en casa y recibas un subsidio. No estamos en Alemania. En Alemania sería otra historia. En América es liberal. Es decir, hay una ley y aquí es más sobre el espíritu de la ley. Estás manteniendo a tu familia, no le has causado a nadie problemas. Es decir, no eres un estafador. Creo que esos $1,000 son más si eres algún tipo de estafador y has hecho algo para que puedan procesarte bajo esa ley. Cuando has hecho algo mal, sabes, has causado muchos problemas y te has ido, pero no tienes derecho a hacerlo y te pueden procesar retroactivamente. Es más, como si fuera para cosas así, para que la gente entienda que hay un límite, sabes, algunas reglas, normas que los controlan. Pero no es un tabú total, que no se pueda hacer en absoluto. ¿Necesita una licencia? La licencia. Es para hacer publicidad. Es decir, no puedes hacer publicidad sin una licencia. Aunque un conocido lo hizo. Ya veo. Luego, por ejemplo, en Google, en Yelp, en todos lados necesitas una licencia. No puedes confirmar. Las plataformas te ven. No puedes desarrollarte. No puedes construir un negocio. Puedes trabajar solo, tener un asistente, un segundo, pero no puedes construir un negocio sin una licencia. Puedes contratar a una persona que tenga una licencia y darle el 20% de tu empresa. Esto se llama responsable de gestión de responsabilidad. Y entonces esa persona es responsable y tú desarrollas el negocio. Así fue en mi caso. No tenía el inglés para la licencia. Desarrollé el negocio porque había una persona con licencia que llegó a esta empresa. Él fue su fundador, simplemente transferimos todo a mi nombre y trabajamos así. Estás desmitificando que es muy difícil obtener una licencia. Realmente así. Si no tienes inglés en absoluto, entonces es difícil. Pero conozco a una persona que tiene un inglés muy malo. Fue a presentar el examen 6 o 8 veces, pero lo aprobó. ¿Lo aprobaste a la una? Lo aprobé a la primera sin ninguna dificultad. Te preparaste mucho para eso. Entonces, ¿es posible? Bueno, yo reservé un hotel por una semana, apagué los teléfonos, me fui al hotel.
Bueno, estudié un poco, como poco a poco, pero entiendo que vine a dar el examen. Pero trabajas, ocupado, no tenía tiempo. Apagué todo. Porque si no paso la licencia, a la primera la pierdo, ya no tengo tiempo para repetir el examen. Pierdo el negocio y tengo que empezar todo de nuevo. Es decir, me bloquearán en todas partes. Me bloquearán y todo comenzará de nuevo. No tuve oportunidad. Porque el titular de la licencia murió, se daban 90 días. Desde el momento en que murió, presenté los documentos. Mientras los revisaban, programaron una cita, pasé por todo eso. Intenté prepararme un poco, pero no había tiempo. Leía sobre el comercio, completaba algo y quería que... Había una persona que me traducía la ley, porque no entendía el término logí, él iba a traducir, yo respondía. Pero cuando llegó el momento, no aprobaron su traducción. Y yo estaba así, no me había preparado mucho, solo revisaba un poco. Usé 3 días y medio. Gracias por su atención. 12, 14 minutos. Fui, aprobé a la primera. Y luego estudié 3,5 horas. Es decir, había preguntas que no entendía. Me reuní con personas que entienden de contabilidad, allí todas esas preguntas. Y seguí, hice 150 preguntas, hasta que entendí. Es decir, no lo memoricé, sino que entendí cómo funciona. Entonces, cuando veía la pregunta, porque se plantean de diferentes maneras, cuando entiendes el proceso, cómo ocurre, respondes correctamente a ellas. Es decir, él me traducía, me explicaba, yo entendía las palabras, entendía lo que significaban, las palabras clave, y entendía cómo funciona. Y cuando entendí cómo funciona, fui y lo aprobé. Bueno, la última pregunta, entiendo, ya es hora. ¿Qué consejo darías a las personas que ahora están presentando impuestos, que tienen sus negocios, digamos que han abierto una LLC o corporaciones? ¿Algún consejo, digamos, cómo tal vez facilitarlo o, por el contrario, para no meterse en problemas, para, sabes, facilitar el conocimiento, sabes, a las personas? Estás hablando de cosas teóricas, porque estás hablando de una persona que comenzó su negocio y gana 200,000. Eso es imposible. Diré esto, una persona que está en su segundo o tercer año, bueno, diré que hay personas así. Es posible. Hay personas que hacen esa pregunta y, digamos, cuando compras un coche, cuando necesitas un coche, cuando compras un coche, se trata de cómo lo deduces de los impuestos. O no sé, lo inviertes más en el desarrollo del negocio. O sé que hay personas, por ejemplo, que entienden que este año ganaron mucho, el próximo no planea ganar tanto. Bueno, digamos, pueden haber muchas circunstancias diferentes. Este año compra, digamos, un camión. Genial. Se considera como un gasto y el próximo año lo vende. Y se registra y, digamos, el próximo año pagará menos impuestos que cuando ganó más, debido a que ganó menos. Cada uno tiene sus propios momentos individuales. Hay muchísimos. Por eso, es mejor hablar con un profesional aquí. Si yo fuera un CPA profesional, estaría dando recomendaciones ahora. Cometemos suficientes errores propios como para repetir los ajenos. Cuando hay una persona con licencia que lo sabe, se dedica a ello profesionalmente, y le preguntas, ¿verdad? Bueno, no vas a un cirujano para que te haga un masaje o a un masajista para que te haga una operación. ¿Entiendes? Es decir, no, soy un experto profesional en impuestos. Ir a un CPA, hay preguntas básicas. Abres QuickBooks, lo registras, ingresas tus gastos, tomas los recibos, las fotografías, guardas todos tus recibos, llevas toda la contabilidad, pero al final vas a un CPA y él te recomienda hacer esto o aquello. Es recomendable tener todas las cifras del mes antes de que termine el año, porque ahora el año ha terminado. Eso es todo, las preguntas cerradas. Cuestiones cerradas, todo como ocurrió en el papel, así es como ocurrió. Di deseos a las personas que acaban de comenzar su año fiscal, el año 25. Que registren sus gastos correctamente para no tener problemas. Lleven un libro de cuentas, tomen fotos, guarden los recibos, porque deben conservarlos durante 5 o 7 años. Todos los recibos, como cualquier comprobante, todos. Miren qué pueden deducir y qué no pueden. ¿Qué pueden registrar como gastos de negocio? ¿Pueden deducir una parte de su casa? Porque eso también es un gasto de negocio. ¿Les conviene más deducir millas o yo también? ¿Los automóviles? ¿De inmediato? ¿Entiendes? Hacer depreciación o deducir millas. Es decir, opción es mejor para ustedes. Es decir, su negocio, su situación, su modelo, hacia dónde se dirigen, qué tan rápido se desarrollan. Pero esas respuestas se las dará su CPA, porque él conoce sus cifras, sabe lo que está sucediendo y entiende la situación. Él dará la dirección correcta hacia dónde moverse. Porque yo puedo decir algo, pero la persona puede tener una situación completamente diferente y debería haber hecho lo contrario. Por eso aquí hay que ser muy cuidadoso así. En todo el internet dice hagan esto y aquello, funciona. Bueno, eso es individual. Los impuestos son cosas tan íntimas. Tienes razón, tienes razón. Es decir, les tienen miedo, dicen que aquí no le temen tanto a la policía como al IR,
Sí, pero el IRS se ocupa de ti cuando ya tienes 3, 5, 7 millones, entonces eres interesante para el IRS. Si eres pequeño, veo, es mi observación personal, bro. ¿Y cómo haces los impuestos? ¿Cómo funciona? Es decir, hay 10 mandamientos. Es decir, hay una computadora que verifica tus impuestos. Las personas no los leen. Es irreal. ¿Cuántos impuestos se presentan en América? ¿Qué estado debería tener para verificarlos todos? Es decir, todo esto lo verifica la computadora. Si en el sistema informático no te sales de los límites, te deja pasar. ¿Entiendes? Por eso necesitas mantener tus impuestos perfectos, todo al 100% correcto. No podrás completarlos. Bueno, ya sabes, tener en cuenta cada centavo. Y el IRS no lo requiere. Bueno, no tengo derecho a decir eso. Es decir, todo lo tenemos. Bueno, haces lo máximo. Yo personalmente hago lo máximo. En la medida de lo posible, recojo todo para que todo cuadre, todo esté correcto. Todo cuadraba. Es decir, bueno, ya sabes, sin ningún tipo de irregularidades, sin eso. Es decir, hacer todo lo más correctamente posible. Entonces lo haces, lo presentas, todo lo verifica el sistema, todo no pasa. Si te han emitido y lo pasaste por alto, hay un formulario llamado 1099 y alguien te hizo un trabajo y él emitió que te pagó. Y él debía pagar en efectivo, pero emitió este formulario a tu nombre. Y si mostraste que ganaste, por ejemplo, $30,000, pero te emitieron un 1099 por 31,000, eso es 100% seguro que tendrás una auditoría. Porque eso es imposible. Como si alguien dijera que te pagó 31,000 y tú dices que ganaste 30,000. Eso no sucede. Ok, gracias por tu consejo. Me ha sido agradable. Sí, eso es. Espero sea útil para la gente. Sí, yo también lo espero. Mi objetivo es precisamente comunicarme con los inmigrantes, porque lo que les duele, lo que han pasado, qué preguntas tienen. Si tienes esas preguntas, entonces las mismas preguntas las tienen miles de otros inmigrantes que han llegado a América. Espero que sí. Éxito a todos. Y nos vemos en el próximo video. Por cierto, no olviden suscribirse al canal, darle like, escribir un comentario, es muy importante.